es cierto que el arte es terapia, es cierto que hay algunas personas sobreviven al caos, a la desolación o a la crisis a través de algún movimiento creativo, así no sean artistas. Esa es una punta. Otra sería, bueno, existen narrativas o simbolizaciones del horror de cosas que hemos creído que no se pueden contar y sin embargo el arte expresa. Tenemos narrativas de campos de concentración, de bombas nucleares, de esclavitud, de violencia familiar. Y por otro lado, una tercera línea, tenemos también las transformaciones que se dan en los discursos estéticos, en la gente que ha trabajado desde los museos o desde los teatros o desde el lienzo, desde su estudio, y en momentos de crisis se transforma, y eso es otro tipo de resiliencia, ¿no? Es decir, cómo el artista profesional se ubica frente a estos procesos psicosociales tan impactantes, ¿no? Eso es movimiento, eso es transformación. Tenemos esas tres posibilidades y Alex Brahim, un investigador colombo-español con una larga trayectoria en curaduría de artes visuales y también en la implementación de proyectos y procesos artísticos directamente relacionados con las comunidades y con los artistas, pues nos plantea la posibilidad de verlo como el arte al servicio de la urgencia. Contingencias, se llama la charla de hoy, estaremos conversando con Alex. Ustedes pueden participar a través de mensajes que nos pueden escribir al Facebook, los leeremos para poder hacerle saber a Alex las preguntas y bueno, nos irá mostrando algunas imágenes y podemos hacer esto más ameno como un tipo conversatorio. Bienvenido, Alex, gracias por aceptar la invitación. Fania, gracias a ti, gracias a todos y a todas en Bordes. Es un gusto, es un lujo, es un honor y es una emoción estar empezando cada vez más a retejer esos lazos, esos vínculos, esos puentes que nos hermanan a los cucuteños y a los de San Cristóbal, a los tachirenses y a los norte santanderianos, que es algo que, como bien sabemos, venimos reivindicando de manera muy especial desde que nos cerraron la frontera, nos trazaron una línea por la mitad del salón de la casa, como metaforiza la casa en la frontera de Juan Carvajal. Y, por supuesto, es una ocasión pertinente para hablar sobre cómo el arte y la creación contemporánea en general pueden contribuir a responder a esos momentos en los que la sociedad se ve enfrentando situaciones inesperadas, situaciones críticas, situaciones de colapso, situaciones de coyuntura, de fricción, que demandan, ¿no? Flexibilidad, transformación, respuestas, agenciamientos. Y en ese orden de ideas, pues digamos que mi trayectoria me ha permitido descubrir a través de no solo de la investigación y de la formación, sino también del ensayo y del error, de la prueba, de la experimentación, diferentes dispositivos, diferentes ángulos, diferentes maneras a través de las cuales el arte y las producciones discursivas de los artistas, más allá incluso muchas veces de lo que es la producción de obras propiamente, puede generar modelos de intervención, modelos de relación con la sociedad que aportan, ¿no?, a revisar esas situaciones, a entrar en consideración o a establecer juicios, miradas, perspectivas, interpretaciones sobre lo que ocurre y a partir de esa construcción que en el fondo apunta es algo a lo que de alguna forma debemos apostarle a la construcción de una esfera pública social a través del arte, ¿no? Como el arte es un agente que interviene con una voz que se puede alzar con un alto alcance público y cómo esas voces del arte, cuando están bien orientadas en su concepción, en su análisis, en su juicio y sobre todo cuando están, digamos, relacionándose de manera orgánica y natural con un entorno social, con un grupo social, con un contexto, pueden realmente generar parámetros de influencia, ¿no?, sobre el accionar colectivo, sobre el accionar individual y, por supuesto, detonar procesos de transformación interna, ¿no? Creo que aquí hay una cosa que luego podemos revisar precisamente a través de los dos proyectos que de alguna forma quiero tomar como paradigmas en esta charla.
que hay un aspecto que tiene que ver con la interacción de nosotros con el afuera, con nosotros frente a los demás, frente al espacio, frente al tiempo, frente al grupo social, frente al relato, y otra es la vivencia interior, ¿no? Ese proceso casi molecular de asimilación, de aprendizaje, de adaptación, que luego, por supuesto, tiene unos reflejos en nuestras conductas y en nuestra relación con el afuera, ¿no? Pero esto me parece además importante tenerlo en cuenta porque nos va a dar, digamos, un punto clave a la hora de entender esos dos proyectos en los que me voy a querer apoyar para intentar construir contigo este relato, ¿no? De posibilidades, dispositivos, opciones que nos ofrece la creación contemporánea para darle respuesta desde lo individual y desde lo colectivo a la urgencia social y a las problemáticas colectivas. Eso es algo que quizá vale la pena mencionar, que nosotros en Bordes somos multidisciplinarios, ¿no? Yo, por ejemplo, soy psicóloga, otros antropólogos, hay biólogos, ingenieros, teatristas, artistas visuales, dibujantes, músicos, y es importante para nosotros esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, como psicólogo, ver el arte como una herramienta terapéutica, o el curador cómo ve esto, ¿no? La intervención planteada ya no desde el especialista que la toma como una herramienta, sino desde su propia óptica, sino cómo hacer miradas cruzadas, ¿no? Y cómo hacer algo real, cómo plantear todo como grupo. Efectivamente, yo creo en las facultades poliédricas, digámoslo así, y creo en las promiscuidades disciplinares, creo en las promiscuidades entre la alta y la baja cultura, creo en las promiscuidades entre las generaciones, entre los discursos, porque creo que todo esto enriquece una concepción mucho más amplia, mucho más sólida y mucho más sensata de lo que es la cultura, porque la cultura es abarcativa y no es excluyente. La cultura establece, digamos, parámetros de representación para todas y para todos, más allá de sus consideraciones o de sus cualidades, en tanto que categorías estéticas o en tanto que visiones institucionales o en tanto que opciones, digamos, que puedan ser legítimas a la luz de la teoría, de la crítica, de las diferentes instancias que ofrecen legitimidad o conceden valor, ¿no? La cultura es más amplia que eso, e incluso aquello que se nos escapa a las consideraciones de nuestro gusto, de nuestro interés o de lo que consideremos pertinente para una intervención social, también forma parte de la cultura, y creo que es importante, por un lado, tener consideradas todas esas visiones amplias, y por otro, por supuesto, la interdisciplinaridad apunta a que se toquen muchas teclas a través de los procesos artísticos y culturales. Estamos hablando de que se pueden establecer desde procesos de representación estrictamente visual o estética, ¿cierto? Pero donde también pueden entrar en juego la experiencia, donde puede entrar en juego el aprendizaje, donde puede entrar en juego los cruces de referentes culturales, y dentro de los diferentes elementos que constituyen estos escenarios de producción, consumo, circulación de las artes y de la cultura, pues se dan una serie de operaciones de carácter estético, cognitivo, en el que en algunos nos produce deleite, en otros nos vemos confrontados, en otros nos vemos instigados o interpelados respecto a nuestros puntos de vista, respecto a nuestras posiciones, nuestras interpretaciones, y por supuesto creo que hay una dosis muy importante de transformación que podríamos considerar de orden terapéutico que ocurre a través del arte. Esto es muy importante también, creo que es una cosa que he discutido además en muchas ocasiones con gente, y es la distinción entre los procesos de arte-terapia y los procesos de construcción social en un sentido más amplio a través del arte. Ejemplo, un proceso de sanación, ¿cierto?, a través del arte demanda unas particularidades en el tipo de trabajo que se hace con las personas que son, decirlo así, digámoslo así, beneficiarias de esa reparación o de esa terapia, y cómo se acomete el proceso artístico, la autoría, el relacionamiento entre las diferentes participantes con la obra o con el proceso, mientras que, por ejemplo, construir un aparato de representación
que pueda, por decirlo así, poner de relieve elementos de juicio críticos para evaluar la realidad frente a cualquiera de los usuarios. Digamos que ofrece la posibilidad de que alguien aborde una experiencia o un proceso interior terapéutico a través de ese dispositivo. No obstante, ese dispositivo, digamos, no ha sido concebido específicamente como una metodología o como un sistema terapéutico, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante hacer la distinción y también porque en nuestros contextos, y esto es otra de las cosas que a veces la línea es muy fina y que son discusiones que me parecen muy relevantes, donde empieza y acaba la producción artística profesionalizada, que es fruto de la voluntad de un autor o autora en un contexto social, histórico, temporal, concreto, fruto de sus intereses, fruto de lo que considera pertinente en tanto que narrador de sus tiempos, por decirlo así, versus el arte como una herramienta de intervención social o el arte como una herramienta de bienestar social, ¿no? Entonces, digamos que si bien el arte ofrece una enorme posibilidad para la transformación social, no estrictamente debe estar, o digamos que no es esa su única y estricta función, y muy importante, que es otra de las discusiones que hemos venido sosteniendo aquí en Cúcuta en particular en los últimos años con bastante intensidad, y es dónde acaba y dónde empieza la profesionalización del sector artístico versus los ejercicios de bienestar social institucional en donde el arte y los artistas son agentes e instrumentos de altísima utilidad en esos procesos. Pero que esto, digámoslo así, no es una ficha de canje con la profesionalización del sector propiamente dicha, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido es me parece una discusión muy relevante y que viene muy a cuento también con respecto a la resiliencia, porque hoy por hoy nuestros artistas y los agentes culturales en general estamos enfrentando un triple proceso de resiliencia. La resiliencia social general, en la cual, pues, como todos, tenemos que asumir una postura, flexibilizar nuestras condiciones diarias, adaptarnos a las circunstancias, etcétera, etcétera. Otra es la resiliencia histórica. El sector artístico históricamente es precarizado, marginalizado, y digamos que hay una cuota de resiliencia que forma parte del ADN natural de quienes formamos parte de este sector, ¿no? Y luego está el interés, por decirlo así, de implicarse a través de la producción artística o de lo que sabemos hacer en intensificar o en darle una fuerza especial a esos procesos de resiliencia y de resignificación que nos están demandando los tiempos hoy, ¿no? Eso me parece importantísimo. Gracias por esa diferenciación. No sé si alguien del público quiere acotar algo o preguntar algo más. Yo enfatizaría, ¿no? Como en tu respuesta, que me parece muy valiosa. Bueno, desde un punto de vista, la resiliencia de todo el sector artístico, que no es solamente el artista, como tú señalas, sino el que coordina proyectos, el que trabaja en difusión y en promoción cultural también, que no es un terapeuta y que no es necesariamente un actor protagonista, sino que somos todo un gremio, digamos, todo un grupo o toda una red. También está en constante transformación, en constante resiliencia, porque, por ejemplo, el museo pues tiene que reconceptualizarse desde hace mucho tiempo, por supuesto, además, ¿no? Por muchas razones. El museo en Europa no es el museo de Latinoamérica y tampoco el museo de estos tiempos es el mismo. Por otro lado, esto de un proceso artístico profesional que se va transformando y va proponiendo, va elaborando un discurso que atiende a unas transformaciones epocales y a unas necesidades, ¿no? Y esto puede o no ser terapéutico o puede o no tener un efecto psicosocial. Me interesa mucho que nos cuentes un poco tu experiencia porque sabemos que tal vez lo has podido hacer desde ambos lugares, ¿no? Desde ambas posiciones, tanto un proyecto
netamente profesional, artístico, una propuesta de curaduría que indirectamente tiene un efecto psicosocial importante, como el plantearse realmente esto, el arte al servicio de la urgencia para impactar socioculturalmente. Bueno, pues muchas gracias, Fania. Es una gozada tener una interlocutora como tú que facilita tanto las cosas y acabas de hacer casi que el que sería el preámbulo perfecto para empezar a abordar el tema, digamos, de los casos concretos. Yo quisiera abordar dos casos en particular. Antes me gustaría también aprovechar para decir muchas gracias a quienes nos acompañan en este momento. Colombia está en puente este fin de semana, el lunes es festivo, mucha gente hoy por hoy está intentando desconectar y descansar, aunque no se pueda viajar y movilizarse. Estamos en una saturación de consumo cultural importante. En este momento estamos con una competencia dura. Nuestros aliados y hermanos en Argentina de Bienal Sur están sosteniendo en este momento una conversación precisamente sobre cómo los márgenes empiezan a ocupar el lugar del centro. Es una conversación que también resulta pertinente a la luz de nosotros y de esta frontera colombo-venezolana, periferia de la periferia, que de la noche a la mañana se nos convirtió en primera plana de la opinión pública internacional. Y por otro, están también con presentación de Arbo, de la Feria de Arte de Bogotá, que ha transformado el que era su fin de semana off feria a comienzo de año en un mes de actividades digitales. Así que muchas gracias por estarnos acompañando e invito también a que después descubramos qué han estado compartiendo estas otras agencias con las que tenemos una importante relación. Vamos a hablar primero de un proyecto que desarrollé en España en el año 2012, que se llama precisamente Claresil, 2012 miligramos. Es una ficción narrativa, cuenta o propone un relato falso sobre una supuesta medicina que se llama Claresil, que está compuesta de clarividencia y de resiliencia. Esos son precisamente sus dos ingredientes activos. Y en 2012, digamos que llega a un estado de máxima complejidad la crisis económica y social que había empezado en Europa y en España en 2008, en la cual el estado del bienestar con sus beneficios y garantías se vio altamente erosionado. Surgió el tema de los PIGS, de los países pobres del sur de Europa, ¿no? En contraste con los del centro y del norte, ¿no? Grecia, Italia, España y Portugal en concreto. Y vimos cómo se destituyó el que había sido un escenario de garantías sociales y de perspectiva de vida muy, muy digna y muy honrosa para toda una nación. Y en especial el circuito artístico y la comunidad artística se vieron supremamente afectados. Obviamente fue uno de los sectores que recibió los recortes más bestiales y en donde después, digamos, de un periodo largo que era fruto de lo que se llamó la transición en la política española, ese acuerdo que se estableció entre las diferentes partes, una vez murió Francisco Franco y se determinó que durante años se iba a, digámoslo así, pasar la página y mirar hacia otro lado en aras de reconstruir un tejido nacional y proyectarle un desarrollo a España en el marco de la Unión Europea. Y se omitieron heridas históricas, se omitieron puestas de relieve que quizás hubieran sido problemáticas en aquel entonces, pero que la historia acabó demostrando que no bastaba con mirar para otro lado o tirarles un poco de tierra o dejar que pasaran unas décadas. Y esto, por supuesto, se sumó a contextos de la política internacional, de cómo se construye la noción de la política económica europea, la política fronteriza, en fin. Y en esos años, entre el 2008 y el 2012, se fueron agravando una serie de crisis, fueron aflorando y realmente se pasó de una perspectiva muy garantista y quizás en cierta medida utópica, ilusa o optimista en exceso,
a una cruda realidad que pillaba muy por sorpresa a mucha gente, y entre ellos a mucha gente del mundo del arte, en un mundo del arte que en aquel entonces en buena medida se centraba en una endogamia conceptual casi tautológica del arte sobre el arte. Digamos que es un tipo de arte que allí tenía una fuerza importante, se había privilegiado bastante, y nos encontramos con que de repente a los artistas les habían movido el suelo del que era su escenario social, no entendían muy bien dónde estaban parados y había que hacer una especie de alto en el camino y llamado a la reflexión, en el cual recompusiéramos nuestras cualidades de estar frente al mundo y frente a la realidad, de manera que nuestro accionar en tanto que artistas, agentes culturales, promotores de discurso, de crítica, de construcción de pensamiento, etcétera, etcétera, estuviese sintonizado para ofrecer una utilidad desde su perspectiva a la nueva realidad que debíamos de alguna manera acoger, que se nos imponía, que debíamos a velocidad crucero entender para asimilar, y sobre esa asimilación empezar a proponer modelos de reacción. Y esto es lo que pretendía Claresil, y es de alguna manera un proyecto que, si bien tiene o representaba un interés social, histórico, político amplio para el conjunto de la sociedad, de fondo es un proyecto que se pensó o que concebí mucho para la comunidad artística de Barcelona, como un proceso de, uno, fortalecimiento interior de sus individuos, y dos, fortalecimiento de esa noción de colectividad que se iba a hacer de alguna manera más necesaria ante las circunstancias que se avecinaban y que ya de alguna manera habían reconstituido el que era el panorama. Vamos a ver un video en donde se muestran unas imágenes de esta exposición y se explica el contexto general, y luego vamos a hablar, mientras vemos unas fotografías, de las actividades concretas que se desarrollaron en la exposición. Quiero aclarar también que tanto este proyecto como el otro que abordaremos, que es Juntos Aparte, el Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras en el marco de Bienal Sur en Cúcuta, tienen un fortísimo componente expositivo, institucional, de sala, digamos, dentro de los cánones y las convenciones propias de la institucionalidad artística, pero que son proyectos que también tienen una batería de actividades que se expande y que trasciende lo que es la contemplación de la obra sobre una pared o en un recinto, para generar precisamente estos espacios de debate, intercambio, encuentro, cruce, que a mi juicio son cada vez más necesarios y más enriquecedores en este contexto que estamos abordando de cómo la producción artística y cómo el arte y la cultura pueden aportar a la urgencia social o discurrir positivamente en medio de la urgencia social. Ens trobem des de la Capella de Barcelona a l'exposició Claresil 2012 mil·ligrams. Aquest projecte ha sortit com a resposta des d'una perspectiva. No hay imagen, ¿cierto? Fania. Yo no veo la imagen, solo escuchaba el video, sí, pero no sé si desde Facebook se veía. Voy a revisar. Puedes irlo comentando y ahorita lo seguimos. Ops, ahora, Claresil 2012 miligramos, ¿qué era? Era una falsa medicina, hay hasta un pote. Yo soy publicista de formación, entonces me gusta, en varios de mis proyectos he introducido ese concepto de la ficción publicitaria o de la ficción narrativa a partir de lo publicitario, porque me parece que es un instrumento de mucho alcance en términos de semiótica. Creo que nos permite construir, condensar, encriptar mensajes muy profundos y a la vez hacerlos muy digeribles. De eso se trata al fin y al cabo la publicidad, ¿no? Es comunicación estratégica que pretende hacer digeribles los mensajes vinculados teóricamente al consumo. Yo personalmente creo que
La publicidad es un instrumento de comunicación estratégica mucho más trascendente que la función que cumple, digamos, desde la óptica mercantil o estrictamente mercadotécnica. Creo profundamente en las cualidades de la publicidad institucional y en la publicidad, digamos, que se acerca a la construcción o que se centra en la construcción de valores. Y Claresil tenía, digamos, esa ficción narrativa de la medicina, tenía varios componentes. El componente central era la exposición y había una serie de actividades, una inauguración que se hizo en colaboración, y esto es otro de los elementos que me parece muy importante traer a colación en el tema de el arte, la resiliencia, la construcción social y la urgencia, y es el establecimiento de redes de trabajo y de vínculos con otras entidades, otros agentes y otras organizaciones que puedan ser más o menos cercanos, más o menos afines al que es, por decirlo así, nuestro objeto central de trabajo. En este caso, en el mío propio, las artes plásticas y las artes visuales en calidad de curador y de gestor. Con el Festival de Poesía de Barcelona se estableció una alianza en la que 3 performances poéticas ocurrían en el lanzamiento de Claresil. Una del filósofo Eloy Fernández Porta, de mano también con los artistas Actelec. Es una pena que no estemos pudiendo ver las imágenes. Si no podemos poner, por favor, el pasafotos al menos. Gracias. Eloy Fernández Porta y Actelec hicieron un poema sobre cómo la sociedad de consumo llevada al límite a través de las redes sociales había transformado o estaba transformando precisamente y deshumanizando nuestros modelos de relación. Rafa Marcos Mota, a través de su performance Lanzar un travesti al espacio, nos hablaba de la desreconfiguración de los cuerpos a partir de, primero, la cirugía plástica, las hormonas y todos los procesos, digamos, de intervención que se han ido generando a lo largo de las décadas sobre el cuerpo, y luego lo vinculaba precisamente con la desmaterialización de las redes. Y teníamos a Clara Lobregat Balaguer, quien hacía un poema en tiempos de ir y venir entre la actualidad de las creencias en Filipinas, ella es de Filipinas, y lo que había sido los procesos de colonización española y la imposición del dogma católico en las misiones, vinculados o muy de la mano, por supuesto, de hechos profundamente violentos como los que ocurrieron en la colonización de América Latina. Entonces, básicamente esto creaba un contexto en el que todas estas obras, sumadas a los relatos de las poesías, nos llevaban a generar o nos proponían unas visiones que recuperaban las líneas de tiempo que habían, ¿no? En la construcción, por un lado, de la idea del hombre o del sujeto individuo frente a la sociedad, en el caso de la performance de Fernández Porta, y luego el tema de la posición corporal o, digamos, el estar físico en este planeta, que lo abordaba con su performance Rafa Marcos, y luego la cuestión de la vivencia interior o de las creencias desde un orden, como comentábamos, casi molecular. Claresil es un proyecto casi molecular y lo veremos al final, que introducimos incluso un elemento que nos apropiamos de 2001, Odisea del Espacio, la película de Stanley Kubrick, hablando de resiliencias y hablando de multidisciplinariedades. Al final de todo ese ciclo, lo último que ocurría era la aparición del monolito de 2001, Odisea del Espacio, en medio de la sala, y la gente era invitada a tocar el monolito y a cargarse con esa resiliencia, a llevársela consigo mismo, ¿no? Un gesto absolutamente simbólico, en donde, una vez más, la operación psíquica que puede ocurrir cuando las subjetividades logran cautivarse, logran introducirse en determinada frecuencia, es como lo mismo de la fe mueve montañas, no es ni más ni menos. Existe una enorme posibilidad de que desde una perspectiva cuántica los influjos moleculares generen auténticas transformaciones. Y eso es algo que podemos ver perfectamente en procesos de sanación y que creo que viene muy a cuento con lo que estamos hablando. E introduzco aquí el concepto de subjetividad, que me parece muy importante por eso. Una subjetividad que no está habilitada o dispuesta
a entroncar, a conectar, a sintonizar con determinados procesos, situaciones, relatos, conocimientos, saberes, visiones, etcétera, etcétera. De entrada está perdiéndose grandes oportunidades para el individuo que tiene esa subjetividad. Y dos, y lo más importante, es un elemento indispensable, ¿no? A mi juicio, y creo que en este momento de pandemia, la alteración de la subjetividad universal ha sido tal que ha ofrecido un triste momento de oportunidad para intervenir precisamente en las subjetividades, porque muchas de las posiciones que se consideraban ya determinadas, estrictas sobre lo que era estar en este planeta, la función de la vida, la estructura de una sociedad, una nación, el sistema jurídico, el sistema de salud, etcétera, etcétera, de repente están en crisis. Y creo que esta brecha, que obviamente genera debilidades, también ofrece una enorme oportunidad para revisitar y para, como decía, intervenir las subjetividades. En el fondo, lo que proponía Clarecil 2012 miligramos era esto, intervenir las subjetividades. Agradezco si puede decir soltando las fotos, por favor. Voy a aprovechar el paréntesis un momento para leer algunos comentarios de personas que están conectadas. Esperanza Paredes ha comentado varias cosas, por ejemplo, la articulación arte-vida, en tanto genera miradas liberadoras de los dispositivos de sugestión, es importantísima, agencia procesos sanadores en nuestras subjetividades, ¿sí? Es decir, aquí lo aclaró más abajo. En tanto genera miradas liberadoras de los dispositivos de sugestión, agencia procesos sanadores. Y Kelly García, que ha hecho también varios comentarios, en una de las, tiene dos sobre todo, bueno, el arte nos permite humanizarnos, pero no es una pastilla. Entonces quiere como jugar un poco con ese término de pastilla y qué dirías tú al respecto, ¿no? Y también hablar un poco de la supervivencia y la resiliencia del propio artista en momentos de crisis, ¿no? Cuando el arte no es, nunca ha sido, eso lo hablaste al principio, siempre ha tenido problemas para sobrevivir. Es indestructible porque ha pasado por todo, ¿verdad? Y ha estado desde siempre, desde que hay humanidad. Pero siempre ha habido carencias, siempre ha habido problemas para que la sociedad lo valore, lo tome en cuenta, lo pague, para que el artista tenga seguridad social. Entonces son tres temas distintos, pero te los pongo ahí para ver si quieres hacer algún tipo de respuesta, ¿no? Te repito, el de esperanza. El arte, en tanto genera miradas liberadoras de los dispositivos de sugestión, es que agencia procesos sanadores. Kelly García dice, bueno, el arte es humanizador, pero no es una pastilla. ¿Cuál es la diferencia, no? Y el arte nunca deja de ser una herramienta para contribuir a la reivindicación. Tienes que volver a conectar el micrófono, Alex. Gracias, Fania. Pues mira, el arte no es una pastilla, pero Clarecil precisamente proponía que viéramos la posibilidad de la pastilla como la de la Matrix, por decirlo de alguna manera. Y ahí entra el tema de la subjetividad. Evidentemente, el arte no es una pastilla, pero en la medida en la que logremos ablandar las corazas de las subjetividades para intervenirlas como si fuera una pastilla, podemos empezar a detonar. Y aquí me parece muy importante un tema respecto al Clarecil. Voy a intentar compartir mi pantalla. Yo no sé qué ocurre hoy con esta señal, porque creo que ha sido imposible compartirla hasta ahora. ¿Alguien me puede ayudar aquí, por favor, a decirme cómo pongo eso como presentación? En el icono a la izquierda, abajo hay un icono. No lo compartir la pantalla. Esto como una presentación. Y ya está como presentación, no, que yo no la tenga que pasar como presentación. Para presentación, Gracias.
Bueno, entonces voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si tenemos suerte, Fania, esta vez. Ella te pide compartir pantalla, después te pone como 3 opciones. Si toda la pantalla, si una aplicación tal, tú le das toda la pantalla, le confirmas, lo pones clic sobre ahí le pedí toda la aplicación. ¿Ahí la tienes? Perfecto, ahí estás. Ya te estamos viendo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, perfecto. Sí, señor, se ve. Perfecto. Entonces, Entonces puedes ir hablando y vamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, aquí vemos ahí vimos a Rafa Marcos haciendo su performance, lanzar un travesti al espacio. Aquí tenemos a Clara Lobregat Balaguer en Little Hittens, esta performance poética sobre el impacto de la religión en la colonización de Filipinas y sobre los rezagos, las rezagas de la religión en la Filipinas actual. Ahí vemos lo que era Claresil 2012 miligramos, la imagen corporativa, como vemos tiene ese componente molecular que también de alguna manera asemeja a muchas de las imágenes de las cargas de las pantallas cuando están en proceso de carga, valga la redundancia. Acordémonos que es el 2012, en aquel entonces estas estéticas eran realmente incipientes, ¿no? Como el tema de el circulito que va cargando a medida que saltas de una página a otra, etcétera, etcétera. Tenemos una instalación del artista Julián Álvarez, un videoartista que mezclaba varias de sus piezas históricas que ponían de relieve, digámoslo así, realidades que la institucionalidad y la oficialidad de Barcelona había querido mantener soterradas y que, al igual que como está ocurriendo ahora con el COVID, ¿no? O como ocurrió en su momento con el cierre de la frontera colombo-venezolana y la expulsión de los colombianos, estos momentos de crisis o de colapso hace que, por supuesto, emerjan y se pongan de relieve situaciones que en otras circunstancias hubieran permanecido soterradas o a las que no se hubiese brindado el mismo grado de atención, ¿no? Entonces, como pueden ver también, ahí vimos la obra de Sergi Botella, Los Talentosos, que habla precisamente sobre las juventudes marginales, o Esto es todo, de Oriol Vilanova, que es la obra que estamos viendo, en donde él hace a partir del paralelismo entre imágenes idílicas de postales con atardeceres en cualquier lugar del planeta que él colecciona y que de alguna forma todos los lugares del mundo intentan representar una imagen idílica de ellos mismos a través del atardecer, pues hablaba precisamente también de la ubicuidad, no solo de los atardeceres idílicos, sino de las situaciones problemáticas y de las demandas de catarsis que esas situaciones problemáticas generan. La obra En suspensión de Fermín Jiménez Landa, la que básicamente a través de ventiladores, imágenes y papeles, un gesto muy sencillo, nos mostraba cómo muchas de las realidades que creemos sólidas o firmes en el mundo en realidad están suspendidas casi por hechos milagrosos o coincidenciales. Y me gustaría avanzar, no sé si sea posible entrar a la otra pantalla, a algunas de las imágenes de las otras actividades. No sé si ya tienes acceso ahí, porque me gustaría sobre todo abordar las tres actividades que se desarrollaron en paralelo. Esta es la obra de Lua Coder, Mueble Bar, en la que básicamente trae a colación las realidades aún imperantes de la estructura franquista, de la ultraderecha, del gobierno tirano que aplicó Francisco Franco al hoy Reino de España durante varias décadas y cuyas realidades siguen hoy teniendo, pues, digamos, tentáculos en la España actual. El mismo tipo de abordaje es el que hace a través de proyectos cinemáticos. Aquí vemos una especie de caja cinematográfica de la artista vasca Ainara Algoibar, ahí se me escapó, en donde encontramos precisamente, este es Eloy Fernández Porta, el filósofo, quien hizo esta performance, esta acción para el grupo Actelec, sobre cómo nos condicionan las redes sociales y la desmaterialización de los cuerpos hoy por hoy en nuestra manera de entender nuestra posición en el mundo y muy especialmente en nuestra posición frente a los demás seres humanos. Y me parecía muy importante contar aquí las tres experiencias o las tres actividades posteriores
que desarrollamos como acciones complementarias. A ver si ahora sí lo podemos. ¿Solo están las del opening? ¿No están las otras? Compártelas, por favor. Sí, de hecho, en este momento estarían siendo compartidas. ¿No les aparece la pantalla compartida a otra, chicas? No, no se ve. Ok, bueno, pues voy a recurrir al relato. Pues hicimos tres actividades muy significativas y que además tenían un talante francamente multidisciplinar. La primera, tuvimos un encuentro con la artista británica Emily Wardell. Es una artista que trabaja en cine expandido y que ha sido, digamos, una figura muy relevante en los años recientes en la producción artística británica, tanto así que ha sido una de las nominadas al premio Turner, que es uno de los premios más importantes de artes del mundo, realmente. Y ella preparó un largometraje que presentó especialmente con nosotros, hizo un preestreno con nosotros en el marco de Claresil, que se llama Full Firearms, y es una historia que se basa en una historia real, es una historia de ficción basada en una historia real, que es la historia de Sarah Winchester. Sarah Winchester es una rica heredera viuda de principios del siglo XX que entra en un estado de locura desaforada cuando empieza a percibir que los fantasmas de las múltiples almas de los asesinados por las armas de las empresas de su marido la perseguían y se obsesiona con la construcción de una casa que nunca termina porque cree que si la casa está en permanente construcción, nunca van a llegar fantasmas malos a quedarse a vivir ahí. Mientras tanto, ella, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Estoy compartiendo pantalla o no? No. Vale, perfecto. Vale, perfecto. No era la intención compartir pantalla, sino dejarme ver yo. Oye, entonces, bueno, que entonces, si Emily, compartir el video desde tu PC. No creo que. ¿El video? Vamos a ver. Ahora sí vemos tu pantalla. Ajá. Listo, perfecto. Bueno, pues ahí vamos a ir viendo unas fotos de toda la secuencia de lo que fue Claresil. Además, un proyecto, de paso se ha dicho, en cierta medida bizarro, en un momento en el que en cierta medida generaba algunas contracorrientes en lo que era el contexto específico en el que se estaban moviendo, digamos, las prioridades del arte contemporáneo en Barcelona. Por un lado, porque había una tendencia muy marcada a trabajar con los, ahí tenemos a Emily Wardell precisamente, aquí hago una pausa, había una tendencia muy marcada a trabajar con proyectos muy acotados, con pocos artistas, en donde cada artista pudiera intervenir o desarrollar una propuesta más o menos profunda o exhaustiva. Y esto, que era una invitación a que cada artista hiciera, por decirlo así, un apunte muy concreto en torno a este tema de la situación que ocurre, la clarividencia y la resiliencia, generaba una sensación de amplitud, de coralidad
que por algunas personas era percibida o incluso fue criticada desde el sentido de esto no le aporta a la trayectoria de los artistas porque les da como solo un pequeño paso, pero no les permite dar un gran paso adelante. Y era como, estamos en un momento en el que tenemos que reevaluar en qué medida lo importante es que 6 lleguen muy lejos o en qué medida lo importante es que 60 avancemos en bloque un poco más, ¿no? Y esto que en su momento representó en su modalidad, en su manera de generar el dispositivo colectivo, una cierta contracorriente. Hoy por hoy, visto en perspectiva, estoy profundamente convencido de que fue el tipo de agencia que en ese momento era importante precisamente para fragmentar o para poner en crisis una lógica que daba excesiva prioridad a la figuración individual y que esto, digamos, en momentos como los precedentes de la España que pensó que iba a llegar al fin del mundo siendo una gran potencia económica y ofreciéndole bienestar a todos los ciudadanos, pues no era tal, ¿no? Entonces, este replanteamiento de la figuración individual versus la construcción coral de un relato colectivo y de una mirada en donde las divergencias convergen para construir un mejor horizonte común, de alguna forma fue paradigmático, generó una cierta ruptura, despertó críticas, pero también sentó un precedente que es el que luego dio base a abordar precisamente la experiencia de Juntos Aparte. Aquí tenemos a Emily Wardell, comentamos su película Full Firearms, y tenemos la segunda sesión, que es la que vamos a ver ahora un par de fotografías, a Rafael Doctor y a Manuel Olveira. Rafael Doctor y Manuel Olveira son 2 curadores, exdirectores de museos que han pasado una y otra vez por ser las cabezas de grandes proyectos institucionales paradigmáticos, emblemáticos, de un gran alcance, con presupuestos enormes, pero son personas que también han pasado por quedarse sin trabajo, volver a empezar, ser un curador independiente después de haber tenido un enorme prestigio institucional y una y otra vez levantarse, empezar de cero, situarse en un nuevo contexto, pensar cuáles son las maneras y los dispositivos pertinentes para el aquí y el ahora una y otra vez, ¿no? Una capacidad de renovación, de transformación enorme, siempre desde una mirada muy consecuente con quiénes son ellos mismos y con dónde están parados. Entonces los llevé a que discutieran, a que hablaran entre ellos sobre cómo yo los veía desde esta perspectiva y pues un poco un ejercicio similar al que estamos haciendo ahora con nosotros con Clarecil, pues vimos cómo Rafael y Manuel repasaron a través de proyectos concretos de su trayectoria la visión de la resiliencia y de la clarividencia como hilos conductores de construir una carrera en el mundo de las artes con vocación pública y social. Y ya para cerrar, tuvimos a José Paulete y Cristina Casanova, que presentaron su trabajo Los Resilientes. Es una obra de videoarte que además está en Vimeo y que les invito a todos a descubrir. Es una parodia en la que ellos interpretan una serie de visiones muy estereotipadas de lo que es un artista contemporáneo y explican una situación. Y entonces aquí entramos en el tema de la catarsis y en el tema de la terapia. Esta es una obra totalmente catártica y terapéutica en la que ellos parodian lo que les ocurre a los artistas cuando se vuelven padres de familia y tienen que enfrentar esa doble vida y esa doble vía de forjar una familia, educar unos hijos, garantizar su bienestar y a la vez subsistir económicamente, tener una trayectoria como artistas, tener una proyección pública, tener un alcance, etcétera, etcétera. Entonces ellos produjeron una obra que a mi juicio es bastante ejemplar porque logra resolver muy bien en un solo ejercicio este asunto de la terapia personal para ellos y crear una herramienta o una pieza, una obra de comunicación artística pública que de verdad tenga sentido
para cualquier usuario o para el conjunto de la sociedad, ¿no? Que es esta idea de qué pasa con los artistas que tienen una vida bastante complicada cuando además tienen que ser padres de familia. Pues es una obra que los invito a descubrir precisamente porque tiene esa enorme cualidad. Y finalmente tuvimos la presentación, y aquí una vez más entra la interdisciplinaridad de una manera muy fuerte, de otro preproyecto, es otra película que vimos en su estado de edición, estaba en ese momento en postproducción y tuvimos la suerte y el honor de que Queralt Antú Serrano, que es una directora de cine, de cortometrajes, de videoclips maravillosa, Barcelona, hija de chilenos exiliados por la dictadura de Pinochet, creó el documental El Club Bilderberg a partir de la reunión de este club formado por las grandes élites del mundo que se reúnen periódicamente en diferentes lugares del planeta para tomar, según dicen los de la teoría de la conspiración, las decisiones que nos afectan a todas y a todos en el mundo. Pues ese año se habían reunido en Sitges, en España, el año anterior, y Queralt Antú hizo un seguimiento exhaustivo a escondidas de lo que fue el encuentro del Club Bilderberg en España, quiénes asistieron, quiénes no asistieron, por qué razones, de qué se habló, de qué no se habló, y muy importante, qué incidencia tenía eso en lo que estaba pasando en España y en Europa concretamente, es decir, en qué medida era cierto que ahí se estaban tomando las decisiones que estaban transformando esa realidad que nosotros veíamos como una crisis a la cual debíamos responder. Y para esto invitamos además al catedrático Arcadio Oliveras, que es un filósofo crítico con el sistema muy importante, y se estableció un debate y una discusión entre el público visitante y la autora y el filósofo precisamente sobre estos temas, ¿no? De la teoría de la conspiración y de en qué medida lo que conocemos o lo que se nos representa en la esfera pública social responde realmente a las estructuras que hay detrás de la toma de decisiones que condicionan nuestra existencia. Y ya el cierre de Claresil, cuando se acababa el documental del Club Bilderberg y se volvía a encender la luz, había aparecido milagrosamente este que vemos aquí, que era pues el monolito de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Como les decía, nos apropiamos, el apropiacionismo, como bien sabemos, es una de las estrategias claves también en la producción artística contemporánea. Hicimos un ejercicio de apropiación sobre el monolito de la resiliencia de Stanley Kubrick en 2001, Odisea del Espacio, e invitamos como punto de despedida de todo Claresil a que el público tocara ese monolito, se cargara con su energía y a partir de ello se fuera, digámoslo así, preparado o mejor preparado o preparada para enfrentar los tiempos que venían. Entonces, como ven, tenemos un arco que empezaba con la ficción de la supuesta medicina, ¿no? El potecito, y que acababa con un ejercicio de conciencia y de resiliencia molecular a partir de tocar ese monolito después de haber pasado todas estas fases, ¿no? Y estas fases, atendiendo precisamente al tema de la ficción narrativa, se habían denominado o las habíamos llamado de conformidad con los que son precisamente las nomenclaturas del sistema científico y médico. La primera dosis, moléculas mixtas, era la exposición y la acción poética. La segunda dosis, moléculas de liberación normal, era la proyección y la charla con Emily Wardell. La tercera dosis, moléculas de liberación normal, la proyección de los resilientes y la conversación con Rafael Doctor y Manuel Olveira. La cuarta dosis, moléculas mixtas, la presentación del Club Bilderberg con Queralt Antú Serrano y Arcadio Oliveras y la intervención de clausura del monolito de 2001 Odisea del Espacio, que era una propuesta del artista Paco Chanivet, y finalmente la gráfica y la edición, es decir, hay un pequeño catálogo que es como si fuera la posología de una medicina que se parece exactamente a los mismos que vienen cuando uno compra pastillas o cuando uno compra cualquier medicamento en España, y un potecito que en realidad tenía unos caramelos, pero que venía con el brand, con la marca de Claresil 2012 miligramos, que se los voy a mostrar en este momento.
Entonces, el arte no es una pastilla, pero sí podemos crear una ficción a partir de una pastilla y gracias al arte generar un proceso de sanación, aunque se trate de un placebo psíquico. Respondiendo a la consulta o a la pregunta que nos hacía nuestra compañera, aquí pues nada, unas vistas de la sala y eso finalmente al cierre de la exposición y una vez la gente podía tocar el monolito, se llevaba también su pote de Claresil 2012 miligramos, que de paso se ha dicho, eran unos caramelos absolutamente deliciosos y la idea era precisamente pues que el último contacto o el último modelo de experiencia que el usuario pudiese tener con Claresil fuese el consumo de esas pastillas en la intimidad, ya como un gesto pues casi parafraseando a los dogmas o a los sacramentos, ¿no? Me parece genial esto, Alex, y como la revivencia, qué maravilla que hay registros, ¿no? De estos momentos, porque alguien en los comentarios está diciendo, pero qué bueno sería replicarlo. Y pues quién sabe, ¿no? Porque fue algo que se dio en una contingencia, en un momento particular, esas propuestas de diferentes artistas, como por ejemplo Los Resilientes, que veo que entre el público que está viendo en Facebook están muy interesados en la obra, se llama Los Resilientes y pegué el enlace en Vimeo abajo en los comentarios del video para que lo puedan buscar y verlo. Nosotros también tuvimos una experiencia con Bordes de hacer varios seminarios donde el arte contemporáneo, pues ocurrían, bueno, happenings, performance, algo de videoarte, algo de danza contemporánea, puestas escénicas y también encuentros que son irrepetibles de algún modo, porque fueron puntuales y en ese momento se dio algo, ¿no? Pero cuando tú nos cuentas lo que se dio y de algún modo pues surge esa reflexión, vuelve a ocurrir algo, ¿no? Vuelve a ocurrir una lectura o un digerir de ese proceso y un pensar, bueno, podemos seguir hablando de esto, no necesariamente repitiendo el evento, los seminarios Bordes o esa exposición en particular, pero seguir apostando a ese tipo de discursos. No sé si quieres comentarle al público en qué momento exacto fue eso, por si se pasó. Tú sabes que en estas cosas hay que ser reiterativos y cuánto duró y tal, y qué otro tipo de experiencias a partir de esa te has planteado luego, como individuo y como organización. Perdón, y antes de que se me olvide una pregunta que hicieron por ahí sobre lo de la microfísica del poder y cómo es eso de que intervenimos a nivel individual y no solo colectivo. Repíteme lo de microfísica del poder y de intervenimos a nivel individual y colectivo para enfocar bien, entender bien la pregunta, para enfocar bien la respuesta. No, bueno, alguien preguntaba qué es la microfísica del poder entre los comentarios, simplemente porque otra de las participantes comentaba que le encantaba cómo esto podía accionar a nivel individual y cómo podía accionar también a nivel colectivo. Creo que no es una pregunta que tú puedes contestar así, digamos, dedicar toda la charla a hablar de microfísica, pero tal vez haces algún comentario. Hombre, a ver, la microfísica del poder es ya meternos en el terreno de Michel Foucault y creo que entraríamos en un debate muy serio, mejor dicho, que qué miedo además tener, eso sería como para sentarse a escuchar a Esperanza Paredes antes un poquito, por ejemplo. Lo que sí está claro es que existen, digamos, dimensiones o escalas en las que ocurren los procesos y las situaciones. Y una de ellas es la política, ¿no? Se habla de microfísica del poder, se habla de micropolíticas identitarias, ¿cierto? Al igual que la economía. Esto es, a mí me gusta muchas veces utilizar estas metáforas de lo económico, la física, los deportes, para hablar de arte y de cultura. Al igual que en la economía, respecto a lo micro y a lo macro, pues hay operaciones que ocurren básicamente al interior del individuo y otras operaciones que ocurren en función de la relación del individuo con su exterior, con los demás, y otras que son, digamos, de afectación al individuo o a la colectividad, pero que son fruto de la imposición, en donde no hay, digamos, una intervención directa o una cooptación, sino meramente un condicionamiento externo, ¿no? Entonces, me parece muy importante, precisamente al hilo de lo que estamos hablando de arte, urgencia, resiliencia, tener
claras esas consideraciones y tener claras la importancia de, a mi juicio, accionar o tocar todas las teclas, es decir, generar procesos y productos que detonen cuestiones estrictamente interiores en nosotros como individuos, de manera que podamos procesar, reprocesar, plantear, replantear, etcétera, etcétera, avanzar, ¿cierto?, en procesos cognitivos y de crecimiento emocional, espiritual, etcétera, y a la vez entender que debe haber mecánicas, propuestas, dispositivos que le apunten a gestionar la relación entre los individuos o a gestionar la relación de los individuos en tanto que conjunto frente al aparato social en un sentido amplio, ¿no? Y básicamente ese entendimiento de las escalas en las que se puede y debe operar es el que nos lleva a pensar de manera juiciosa, de manera eficaz, los dispositivos y los modelos a través de los cuales podemos, tocando todas las teclas, componer una sinfonía múltiple, armónica y con una expectativa, digamos, de amplio alcance, ¿no? Esto como si pudiéramos una vez más, pensando en una composición musical, creo que podría ser también otra de las metáforas que nos funciona, pues trabajar en los diferentes planos, en las diferentes frecuencias, las diferentes tonalidades y en los diferentes arreglos instrumentales que en su conjunto nos llevarán a componer una sinfonía armónica. Me gustaría acotar, por ejemplo, sí, el valor que puede tener esta pieza en particular, esta obra de Los Resilientes, como tú lo decías, conjugando el proceso expresivo, creativo del ser humano que está llevando a cabo la obra, que al mismo tiempo que le representa una catarsis y un proceso terapéutico para ellos, es un discurso articulado, pensado para nombrar, para referirse a un proceso que nos atañe a todos. Y ese es como cuando se logran, ¿no?, esas conjunciones que no son tan frecuentes y cuando son tan acertadas. Y por otro lado, la composición musical que logras con el evento, con el encuentro, es decir, con la muestra de diferentes piezas que abordan esto y se hace todo un tejido. Por eso te preguntaba, alguien decía, esto hay que replicarlo. No sé, contéstanos eso. ¿Tú crees que hay que replicarlo? ¿Tú crees que es irrepetible? ¿Tú crees que cada año hay que hacer uno distinto, etcétera? Yo creo que ya lo estamos replicando y que Juntos Aparte en su modalidad y en su esquema es una réplica de eso, que podemos pensar en otras acciones y otros dispositivos, que sería chéverísimo pensar a lo mejor en un ensamble incluso entre los tachirenses y los nortesantanderianos, ahora que estamos precisamente poniendo este tema sobre la mesa. Pero sí creo que pues si ahora son fundamentales. Ejemplo, podemos pedirle a Emily Wardell que veamos su película. La lectura será distinta, porque de entrada los paradigmas, la cultura visual, los referentes, etcétera, serán otros. Podrá ser operativo verla, pero a lo mejor no será lo diciente que fue en su momento para esa comunidad en concreto. Creo que también es como todo. Hay algunas obras que tienen una ubicua o que tienen una mayor atemporalidad que otras. Creo que, por ejemplo, Los Resilientes es una obra que hoy por hoy funcionaría bien en un contexto como el nuestro, en donde sé que hay mucha gente que intenta conciliar de una manera, pues con un enorme esfuerzo, ¿no?, una trayectoria artística y una posición como padre de familia. Y creo que podría replicarse, sí, siempre y cuando se adapte. Es decir, creo que este es el tema y eso es precisamente lo emocionante de los modelos y de los patrones y de las variaciones, es eso, ¿no? Como un elemento base que ya sabemos que genera una solidez y que es pertinente, debe tener a la vez unos márgenes de flexibilidad que le permitan hacer un aterrizaje orgánico con cada contexto, con cada momento histórico o con cada grupo social. Es decir, podríamos pensar en un clarecil para nosotros, más que en un replicarlo, y es que yo creo que Juntos Aparte, de alguna manera, ya es nuestro clarecil, ¿no? Y se llama como se llama, ¿no? Juntos Aparte, porque responde a esa historia compartida, a la frontera, la fractura política, etcétera, etcétera.
Y eso no exime que podamos introducir elementos similares a los de Claresil, a medida que avancemos, ampliar esa noción de frontera y de borde. Precisamente nosotros hemos empezado con una noción muy clara de la frontera física, territorial, geográfica, etcétera, porque para nosotros, por ejemplo, hablando una vez más de pedagogía, el contexto del arte contemporáneo joven en Cataluña es un contexto primordialmente de gente supremamente ilustrada, letrada, culta y bien educada. Entonces, ahí, por ejemplo, todo este tema de apelar a un proceso de subjetividad profunda se volvía algo muy, muy, muy clave. Mientras que aquí, por ejemplo, en donde nos interesa, y ese proyecto, como les explicaba, estaba enfocado en hacerle un sacudón al sector artístico en concreto. Y aunque tenía la posibilidad de ser leído y alcanzado y funcionó muy bien a nivel de visitas de público, le decía muchas cosas a un usuario del común, pero un proyecto que estaba pensado para transformar prioritariamente la posición de los artistas jóvenes de Barcelona frente a su función social. Mientras que aquí, Juntos Aparte, pretende activar esa función artística, pero muy especialmente generar un tema de conciencia y consenso ciudadano, de bienestar y dignificación de la vida, más allá de los vaivenes políticos, de las ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de pedagogía esencial que nos demanda, en el caso de Juntos Aparte, darle a entender a la sociedad qué es una frontera, pero no una frontera solo esta, la del Puente Internacional Simón Bolívar, la que conocemos, sino de dónde viene una frontera, quién se inventó eso, qué significa políticamente, cómo funciona aquí, cómo funciona allá, qué variaciones tiene, cómo se ha ido transformando esa visión, ese modelo a lo largo de los años, etcétera. Toda esta pedagogía específica que nos permite entender o hacer una composición de lugar general de lo que es una frontera para luego entender cuál es nuestra posición en el mundo en tanto que frontera relevante globalmente, ¿cierto? Es una pedagogía que nos ha demandado, o más bien es un proceso que nos ha demandado una pedagogía ciudadana muy amplia y muy de base, ¿no? En donde el arte realmente ha sido puesto al servicio de construir los relatos que le permiten a nuestra ciudadanía hacerse una composición de lugar sensata sobre quiénes somos en el mundo y qué podemos hacer con esa posición que ocupamos. De verdad que siento que estamos pues, en un buen momento para conectarnos, ¿no? Como tú sabes, Bordes pues surge de la misma inquietud y que nosotros pues pensamos esto del borde y la frontera y los límites como bueno, aquello que nos divide no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también disciplinar, como también ese tema del artista o del público culto versus el popular, es también una frontera importante que hay que tocar. Tú vienes de Barcelona y te das cuenta de la diferencia que hay con Cúcuta, y nosotros que somos de ese borde de Venezuela con Colombia también tenemos una tradición que el Táchira no es una región como Mérida, por ejemplo, o Caracas, que es referencia para efectos de vida cultural, artística, curadurías, museos, sino que los temas son otros, ¿verdad? Cuando hablamos de frontera y cuando hablamos de borde pensamos en otras cosas, pero eso hay que retarlo, ¿no? Y llevarlo a otros planos como para que la gente se pueda poner en cuestionamiento, ¿no? El borde entre tú y yo, el borde entre el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino, entre los artistas y los profesionales o los profesionales artistas, los artistas populares y los de élite, y qué es eso de un evento que pretenden hacer intervención social o el artista que hace su intervención por sí misma. Yo creo que en ese sentido estamos bastante hermanados en cuanto a la visión, así que me alegra mucho este contacto. Y parte de los bordes que rompemos precisamente, aunque yo espero que más adelante Juntos Aparte empecemos a hablar de otros límites, ya prontamente empezaremos a hablar, por ejemplo, para el próximo año vamos a hablar de los límites de la cultura y el deporte, desde ya lo podemos ir contando, que me parece un límite muy importante, además sobre todo entendido desde la lógica de la apropiación ciudadana del espacio público y el mutuo cuidado y respeto, que son también, una vez más, respondiendo a esta urgencia que nos ha marcado la pandemia. Uno de los puntales del próximo año en Juntos Aparte va a ser ese.
el diálogo fronterizo o transfronterizo entre la cultura y las artes con el deporte y el esparcimiento, entendidos como espacios que coexisten y deben cohabitar y apropiarse corresponsablemente el espacio público ciudadano. Ese va a ser uno, y otro va a ser la introducción precisamente de la relación de los bordes o de las fronteras de género con respecto al hecho fronterizo colombo-venezolano. Sí, tendremos que ir ampliando la noción de frontera, pero creo que una de las fronteras más importantes que hemos logrado ampliar o romper o poner en crisis conjuntos aparte ha sido precisamente la de clase. Y eso es algo que creo que es una de las labores más urgentes en una sociedad como la latinoamericana en general y como la colombiana en particular. Y es que la suma de voluntades ha sido, digamos que se ha dificultado la suma de voluntades y el encuentro de potenciales aliados en una construcción, en una vivencia enriquecida, porque hay paradigmas y dogmas del tema del estatus socioeconómico que calan de una manera demasiado contraproductiva para lo que debería ser una sociedad articulada, organizada, saludable, mental, emocionalmente. Y creo que Juntos Aparte ha demostrado que pueden generarse escenarios en donde las personas que tienen un alto nivel de conocimiento y de preparación pueden encontrar cosas que les mueven, que les interesan, por igual que las personas que están totalmente desprovistas de referentes o de expectativas o de bagajes intelectuales, y que esos escenarios han además habilitado la posibilidad de un debate, de una interacción y de un diálogo, incluso entre esos dispares de posiciones sociales, económicas, ideológicas, incluso antagónicas, que han encontrado en los escenarios de Juntos Aparte un lugar en donde se puede disentir con respeto, en donde se puede convivir desde la diferencia y en donde se puede entender que hay una necesidad de reconocimiento de la dignidad humana y de empoderamiento ciudadano en un sentido universal que trasciende cualquier diferencia, barrera o posición, digamos, diferenciada o lo que sea entre personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo más importante de lo que se hace en el fondo en el proceso de la frontera tiene que ver con la ruptura de las fronteras invisibles que existen al interior de nuestra propia sociedad. Y como la sociedad somos nosotros mismos, ¿verdad? Pues esto siempre va a ser individual a la vez que es colectivo. Es imposible accionar en lo colectivo sin accionar en lo individual. Y de ahí, aunque yo pueda ser psicoterapeuta y dedicarme a la consulta individual y a los procesos de la psique, pues de todas maneras, pues me interesan estos procesos que son más colectivos y sociales porque me retan esquemas que son individuales, pero que tienen toda una historia. Sí, lo arquetipal tiene su historia colectiva que la imponen las culturas. ¿Me oyes? ¿Fania? Te escucho y estaba empezando a escuchar un video, creo. Sí, es que quería poner, mientras seguimos hablando, ya para rematar, como hemos tenido, que la verdad es una vergüenza, me disculpo enormemente con nuestra audiencia. Esta semana nos ha maltratado la tecnología, pero quería, mientras acabamos de hablar, si no tienes problema, dejar, como tuvimos la vez pasada, unas fotos pasando en el fondo, de manera que para quienes a lo mejor no han tenido la oportunidad de acompañarnos en Juntos Aparte en Cúcuta, o para quienes no hayan visto buena parte de la actividad que desarrollamos, pues mientras vamos charlando, si te parece, podríamos ir dejando que se vieran algunas de estas imágenes. Excelente idea. Listo, ya se están viendo, ¿cierto? Perfecto, es como una forma de mostrar que, bueno, sí, los eventos de algún modo, pues, no son replicables por completo. Siempre va a haber nuevas lecturas, nuevos procesos, nuevos momentos, aunque se pudieran lograr reunir los mismos artistas
con propuestas que se llamen igual, pues siempre va a haber diferencias. Pero estos registros y estos momentos de conversar sobre la experiencia es como revivirlos y de algún modo seguir dándole sentido, ¿no? Resemantizar, pensar en, bueno, qué fue lo importante de este proceso de Juntos Aparte y qué es lo que tenemos que mantener. Como tú dices, bueno, vamos a plantearnos cuáles son entonces los bordes para ahora. Si ese principal, ese que tocaste me interesa mucho, ¿no? El de las clases, que en nuestro caso, más que clases a nivel económico, sobre todo a nivel intelectual, ¿no? El tema del artista de museo, del curador sofisticado, que es el que manda sobre la exposición, o los movimientos artísticos populares más espontáneos y menos reglamentados, ¿no? Ese es uno de los bordes que yo he sentido que al menos la cultura venezolana es más o menos candente, pues es decir, es un punto álgido de conversación, y a veces oposición, y cómo nosotros en Bordes pueden coexistir, igual que ustedes, ¿no? En Juntos Aparte. Ese sería un tema interesante como para cerrar. Este tipo de experiencias, siempre tú dices que te avergüenza. Bueno, algunas de las grabaciones que tenemos me avergüenzan un poco, los bloopers, las cosas, pero igual es un registro que quiero conservar, no que lo vamos a borrar, sino que me parece que esta memoria de habernos encontrado hoy es importante, de haber hablado, de haber contado las experiencias de allá, y de pensar en que en el Bordes de este año, en noviembre, tú pues seas uno de los ponentes, uno de los participantes con un trabajo, bueno, que puede ser grabado, puede ser editado, no tiene que ser así en vivo, para que pueda darse un discurso pensado tal cual como tú quieres que salga, pero esta espontaneidad del encuentro tipo entrevista también tiene su gracia, ¿sí? También tiene su valor. No sé cómo te estás sintiendo tú. No, yo me siento muy cómodo contigo, Fania. Me parece que la discusión es súper pertinente. Me pongo un poquito nervi. Es una cuestión ahí de quizás obtusa pues tiene uno las ganas y la expectativa de que todo salga así como se planeó. Pero sí, no, por fortuna, además hay muy buena documentación. Eres una maravillosa interlocutora. Y sí me parece que es un tema importante o apropiado para ir cerrando, el tema de la ruptura de las fronteras y de las barreras interclases. En nuestro caso, yo me atrevería a hablar en el caso de Juntos Aparte de todo. ¿En qué sentido? Que como podemos ver, además ahí hay una cantidad de actividades que ocurren en el espacio público, que se salen a los barrios de Cúcuta, que llegan al centro de atención temporal al migrante en la parada, o que hacen que circulemos por auditorios, pero también por universidades, por recintos institucionales, pero por recintos independientes, y se generen, digamos, las interclases en todos los niveles. Tenemos esa interclase de las que hablas tú, ¿no? De la gente o de los agentes que tienen un alto nivel intelectual, institucional, etcétera, versus aquellos que participan de las expresiones populares, genuinas, vernáculas, artesanales, etcétera, etcétera, versus, en este caso, un tema de participación ciudadana, ¿no? En nuestros escenarios, muchos de ellos están pensados para que el ciudadano cucuteño o cucuteña, o más bien fronteriza, porque no somos solo de Cúcuta, somos de Táchira y de Norte de Santander, participe activamente del debate y de la discusión. Cada conferencia está cerrada con una ronda de preguntas en las que siempre nuestros invitados se quedan literalmente charlando de tú a tú con los ponentes. En los talleres, que son de naturaleza totalmente horizontal y eclécticos, conjugan gente que viene del ámbito universitario, con gente que viene del arte empírico, con gente que viene de ser madre cabeza de familia en su hogar. Y hemos propiciado realmente esas dos interclases, el relacionamiento al nivel interno de lo que es la producción artística y de discurso, entre esos altos y bajos referentes, esos doctos y no doctos, esos de élite y esos populares, y en los escenarios de vivencia, de participación y de experiencia de ciudadanía, hemos logrado juntar a las señoras de las familias bien con los jóvenes de la universidad, con las señoras madres de familia de los barrios de la periferia de la ciudad, con los muchachos que forman parte de las tribus urbanas, con los maestros de las universidades, con la gente que asiste a los clubes sociales de élite,
en escenarios de franca convivencia en la diferencia sin confrontación. Y creo que este tipo de situaciones se transforman en los verdaderos ejemplos o modelos a seguir. Creo que por eso hablo, que creo que el tema de la experiencia es tan importante y ahí tenemos que ver el reto que nos plantea ahora la hiperdigitalización y la distancia social, cómo lo vamos a asumir desde esta perspectiva, porque creo que, por eso hablo de que creo que el mayor logro de Juntos Aparte es lograr derribar una cantidad de fronteras mentales al interior de la sociedad cucuteña y construir espacios que se transforman en modelos ejemplarizantes de conducta social y de ciudadanía, que es lo que necesitamos hoy por hoy para acometer un futuro para esta región. Pues felicidades, yo creo que es un proyecto maravilloso y me encanta el registro que tienen. He notado que están publicando por un canal, lo que están publicando son registros de experiencias ya pasadas o están produciendo nuevo contenido. Eres realmente la mejor anfitriona e interlocutora que uno puede tener porque va dando exactamente paso esto justo quería yo pues ahora pasar a invitar a quienes aún no nos conocen del todo o a quienes han podido seguirnos parcialmente. Actualmente estamos desarrollando con el apoyo del programa Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, y Activoca, operador suyo en Colombia, el canal virtual Juntos Aparte 2020. ¿Qué es el canal virtual Juntos Aparte 2020? Es nuestra página web a través de una landing especial para este año y nuestras diferentes redes sociales, el Facebook, el Twitter y el Instagram, consagrados a repasar lo que ha sido toda la memoria y toda la historia de Juntos Aparte a través de una serie de cápsulas audiovisuales. Son muy rápidas, muy digeribles, muy potentes. Realmente es un consumo que está pensado para hacer contenido y proveer contenido, pero entendiendo también que el actual consumo cultural no permite las mismas extensiones de tiempo, las mismas profundidades y que estamos compitiendo además con una oferta saturadísima. Hoy por hoy, pues todo el planeta está difundiendo cultura de primera de forma universal y accesible en Internet. Entonces ahí pueden encontrar todo lo que se ha hecho en Juntos Aparte durante sus 2 ediciones, 2017 y 2019, una serie de producciones nuevas de textos de autores como Diana Wessler, la directora artística de Bien al Sur, o los artistas Abelino Sala y Jorge García del equipo Sublime, un podcast que está por salir, que hemos elaborado con el profesor Mario Zambrano de la Universidad Libre en Cúcuta, que vincula los hechos de la frontera a escala global con los hechos de la frontera a escala regional y con la producción artística contemporánea y cómo esa producción artística ha ido como creando un correlato de lo que ocurre en la frontera. Y esto lo pueden encontrar en www.juntosaparte.com y en nuestro Facebook, Twitter e Instagram, y está distribuido por bloques temáticos. Entonces nosotros, en lugar de presentar como nuestro programa en el sentido de aquí están las exposiciones, estos son los talleres, estas son las conferencias, lo que pensamos es, hay una serie de hilos conductores o de ejes temáticos que son transversales al proyecto. Entonces, uno es la apropiación y la activación ciudadana del espacio público. Otro es las alianzas creativas regionales, cómo creamos espacios de relación con creativos que vienen de otros ámbitos que no son el arte, la música, la moda, el diseño de calzado y accesorios, por ejemplo. Otra que es la intersección cívica y la integración binacional, esos agentes de plataformas civiles que desde la investigación, la incidencia en la gobernanza, la desobediencia civil, el cuidado al medio ambiente, la atención a la juventud, a las víctimas del conflicto armado, a la población migrante, retornada, refugiada, a la población afrodescendiente, a la población con condiciones especiales, cómo hay un espacio de intersección entre nuestros escenarios y esas otras agencias que también están desde muchos ángulos distintos creyendo en la posibilidad de un mejor horizonte para esta frontera y para esta región. Tenemos un capítulo sobre la presencia que tiene la cultura de paz y las políticas de género en Juntos Aparte,
Esto es muy importante y además el tema de la cultura de paz es esencial en el sentido, cabe recordar, que el norte de Santander tiene en la migración venezolana la guinda de su pastel, pero que es una región que viene siendo golpeada durante décadas de la peor manera por todos los agentes del conflicto colombiano. Entonces, las cuestiones asociadas a la construcción de una cultura de paz van muy de la mano con todo lo que se tiene que hacer en transformación social en la frontera también. Y finalmente, que es el capítulo que estamos compartiendo esta semana, pedagogía y mediación, que es precisamente cómo creamos una serie de dispositivos, incluida una escuela para mediadores que la dirige la maestra Amparo Cárdenas, que nos apoya al Centro Nacional de Memoria Histórica precisamente para el tema de la cultura de paz y que incluye a madres cabeza de familia del barrio La Conquista de Cúcuta, a jóvenes artistas Nubel y a estudiantes universitarios, y cómo se ha creado todo un dispositivo y todo un entramado de relaciones y de herramientas para acercar los contenidos y los escenarios al público de manera nítida, que la gente pueda tener focalizada su percepción sin ni mucho menos estarla condicionando de forma estricta, pero sí cómo podemos crear vínculos orgánicos de la vivencia interior de cada sujeto y los contenidos, los escenarios y las relaciones sociales que se producen en esos escenarios. Entonces, esto es algo que les invitamos a ver y a disfrutar y, por supuesto, esperamos que en el 2021, si la pandemia lo permite, en nuestra tercera edición, que será la Reunión Artística Gran Colombiana, pues esperamos tener más amigos, participantes y asistentes del Táchira que nunca. Esperemos que sea posible. Muchas gracias, yo también espero eso y creo que para allá vamos, ¿sí? De todas maneras, pues también, aparte de agradecer la conversación de hoy y felicitarte por el trabajo que han venido haciendo tú como individuo y la organización, el Pilar, toda la gente que la compone, pues también invitarlos a ser miembros del seminario Bordes 2020 de Arte y Resiliencia, como te dije, es una invitación abierta a preparar un material en video para que sea parte de las ponencias a presentar, porque hay muchas maneras de entender la resiliencia y creo que este trabajo que están haciendo ustedes es una de ellas y vale la pena, ¿no? Que nos sigamos conociendo y que sigamos compartiendo y pues a ver si nos vemos en físico en el próximo año. De verdad que esto ha sido importante. Fíjate que a pesar de todos los pesares y de todo lo negativo, de algún modo nos ha avivado, ¿no? Como la necesidad de conexiones. Como tú dices, está saturada ya la red de tanta oferta que hay porque nos hemos despertado si antes estábamos acostumbrados a estar buscando financiamiento para traer a la gente por avión, para poder hacer los seminarios lo más nutrido posible de personas, pues ahora estamos aprendiendo estas herramientas que claro, nos juegan malas pasadas a veces. Aquí además se nos va la luz, la electricidad o el internet o qué sé yo, pero son otra forma, ¿no? De congeniar, de romper esas barreras de que, bueno, si no estamos físicamente juntos no podemos dialogar. Parece que no es cierto, ¿no? Así es, y bueno, no hay mal que por bien no venga, dicen por ahí. Vamos a hacer lo que hemos sabido hacer los del arte y de la cultura siempre, que es recoger lo mejorcito de cada casa, a reparar lo que se daña, y sobre todo seguir creyendo y seguir avanzando. Creo que en ese sentido invito a aquellas personas del sector que se sienten preparadas a hacerlo. Creo que, como decíamos, la resiliencia forma parte del ADN ya de nuestro sector y de nuestro circuito. Los que estamos en el arte y en la cultura tenemos una cuota de resiliencia asimilada desde el principio y creo que en ese sentido hay un deber y es el de ser contagiosos. Ser contagiosos no de COVID-19, sino de esta capacidad de sobreponernos, esta capacidad de seguir creyendo, esta capacidad de aferrarnos a el conocimiento, a la estética, al gusto, al saber, al deleite, al pensamiento, a la crítica como motores de vida. Y gracias a Alex Rey, a Puntos Aparte, a Fundación El Pilar, a todo el equipo de la Fundación Bordes y al público que está conectado
escuchando, vamos a dejar este video en nuestra página de Facebook Bordes Fundación Cultural para que lo puedan ver quienes se perdieron la transmisión en vivo, y seguiremos en contacto con Alex y con todo el Pilar para futuros encuentros. Estamos a la orden por acá en Bordes. Igualmente aquí en Cúcuta, Fania. Muchas gracias.